¿Cómo están? Bienvenidos a la plataforma Aldamir. Hoy vamos a conversar con el subsecretario del Trabajo, Fernando Araf, sobre el teletrabajo. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí trabajando, no teletrabajando en esta oportunidad, pero trabajando de manera presencial. El teletrabajo con la pandemia llegó a la fuerza. La verdad que antes se veía como una herramienta para dar una mayor flexibilidad, pero hoy es la manera que tenemos de trabajar. ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho durante todo este tiempo? Efectivamente, Paulina, primero el teletrabajo llegó para quedarse. Hay que distinguir el teletrabajo en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, de lo que va a ser el teletrabajo post pandemia. Efectivamente, el teletrabajo en tiempos de pandemia, con sus virtudes y con sus defectos, ha sido una forma de mantener los puestos de trabajo. Seguramente sin el teletrabajo tendríamos trabajadores hoy día desvinculados, tendríamos trabajadores a lo mejor, en el mejor de los casos, con sus contratos suspendidos, pero no tengo ninguna duda, Paulina, que post pandemia el teletrabajo nos va a mostrar su mejor cara. Aquella que dice que es un tipo de empleo moderno, aquella que dice que es un tipo de empleo inclusivo, que es un tipo de empleo sustentable. Hoy día en tiempos de pandemia es complejo, y es complejo porque tenemos que compatibilizar el teletrabajo con las labores domésticas, con las labores de cuidado, con todo lo que significa, ¿cierto?, las labores de la casa. Así es. Y ustedes, el 1 de abril se publicó una nueva ley que regula la cancha, da los deberes y también los derechos respecto al teletrabajo, porque yo creo que las normas claras son fundamentales para que todo resulte. Absolutamente. El 1 de abril entró en vigencia la ley de teletrabajo, que es la ley 21.220, y la gran gracia que tiene esta ley, Paulina, es que viene, como tú muy bien lo señalas, a establecer un marco normativo. Antes de esta ley, la verdad es que no había claridad respecto de cuáles eran los derechos, cuáles eran los deberes. Hoy día tenemos un marco normativo sobre el cual empleadores y trabajadores se pueden regir, y por lo tanto es una forma importante de poder fomentar esta nueva modalidad de empleo. Hay un montón de elementos que son novedosos para todos los que estábamos acostumbrados no a teletrabajar. Absolutamente. A ver, las cosas principales yo te diría que son las siguientes. En primer lugar, el derecho a desconexión. Esto es innovador, no solo en nuestra legislación, Paulina, donde somos el segundo país de Latinoamérica que lo establece, sino que incluso a nivel mundial. Son pocos los países que establecen el derecho a desconexión. ¿En qué consiste? En que el teletrabajador va a tener dos opciones de horario. Puede elegir trabajar con horario, tal como lo haría en la empresa, por ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, se le va a medir el tiempo de conexión desde su casa, todo lo que trabaje en exceso de ese horario va a ser hora extraordinaria, o puede trabajar sin horario, que seguramente es lo más común que van a elegir las personas porque tienen mayor libertad para adaptar el trabajo, sus necesidades particulares, etc. Si trabajan sin horario, deben tener un derecho de desconexión mínimo garantizado de 12 horas continuas entre una jornada y otra. Ese es el primer derecho que es súper importante. En segundo lugar, otro derecho inédito es el derecho de retracto. ¿Qué quiere decir el derecho a retracto? Que si yo, trabajador, estaba en la modalidad presencial y pacté con mi empleador pasar a teletrabajo, en cualquier momento, cualquiera de las dos partes, trabajador o empleador, pueden arrepentirse y volver a la modalidad presencial dando un aviso a la otra parte con 30 días de anticipación. Eso es el derecho a retracto. Y en tercer lugar, tú lo señalabas muy bien, las normas de seguridad y salud en el trabajo. La ley de teletrabajo es clara. El trabajador queda protegido en su hogar. Por lo tanto, si tiene un accidente laboral o bien sufre una enfermedad profesional, va a tener igualmente cobertura de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, lo cual significa, por una parte, que tiene derecho al pago de las prestaciones, es decir, de la licencia médica en caso de accidente o enfermedad, pero además al tratamiento respectivo por parte de la mutualidad que corresponda. Fernando, tú hablaste de las principales virtudes, creo que fue en ICARE, que dijiste que el teletrabajo era moderno, inclusivo y también sustentable. ¿Por qué no hablamos de esos tres temas? Absolutamente, Paulina. Es moderno porque aprovecha esto que estamos utilizando nosotros ahora, que son las nuevas tecnologías, y las pone al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida. Es inclusivo porque permite que sectores que tradicionalmente están más relegados del mundo del trabajo, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en personas con discapacidad, en adultos mayores, en personas de regiones, puedan sumarse de mejor manera al mundo laboral. Y además es un tipo de empleo sustentable porque es amigable con el medio ambiente, es amigable con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar y a descongestionar las ciudades, y en tiempos de COVID nos ayuda también a mitigar los tiempos de traslado, que es muy importante.
Exactamente. Y tú hablaste de inclusivo, porque permite a la mujer trabajar más. Pero hagamos una evaluación de cómo ha sido el teletrabajo para hombres y para mujeres. Porque hay una tendencia que dice Sí. que para las mujeres ha sido, e incluso encuestas, ha sido bastante más difícil que para los hombres. Absolutamente, Paulina. Es cierto lo que tú señalas. El teletrabajo hoy día, en situación de pandemia, es complejo, porque tenemos, lo decíamos al comienzo, los niños en la casa, ¿cierto? Tenemos, obviamente, el cuidado de personas. Y en Chile, las labores de cuidado y las labores domésticas son llevadas a cabo por mujeres. Hay una encuesta que se hizo hace pocas semanas atrás de cuál ha sido el principal obstáculo para mujeres y para hombres del teletrabajo, especialmente madres y padres. Para las madres, el principal obstáculo son las labores domésticas y las labores de cuidado. Para los hombres, el principal obstáculo del teletrabajo es la conexión a Internet. Y eso te muestra el divorcio que existe en nuestro país en materia de corresponsabilidad. Y las cifras son bastante claras, Paulina. El 96% de quienes hoy día no trabaja remuneradamente por razones familiares permanentes son mujeres. En tiempos de pandemia, las mujeres están utilizando en promedio 9 horas más que los hombres a las labores domésticas y las labores de cuidado. Y además las mujeres han retrocedido en estos 5 meses de pandemia lo que habíamos avanzado 10 años en tasa de participación laboral femenina. Y en gran medida eso es motivo, es por causa de la ausencia de corresponsabilidad que tenemos en nuestro país. Me imagino que ese es un desafío, no solo el teletrabajo, las normas de teletrabajo, sino que me imagino que también avanzar con respecto a la corresponsabilidad y también fomentar el empleo femenino, como tú bien dices, la verdad que ha bajado, ha sido una de las más golpeadas en términos de desempleo. Absolutamente, tenemos varios desafíos, Paulina. En primer lugar, mejorar la corresponsabilidad. Y esto es un cambio cultural que tenemos que hacer. Las leyes no necesariamente nos van a ayudar en esto. Yo te pongo dos ejemplos. En Chile tenemos la ley del postnatal parental, en virtud del cual la madre puede traspasar al padre las 6 últimas semanas del permiso postnatal parental. Solo el 0,2% de los padres lo ha utilizado. Lo mismo ocurre con la licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año. El 0,16% de los días de licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año es utilizado por los padres. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio cultural, entender que no es que ayuden en la casa, hay que eliminar el vocablo ayudar del vocabulario. Esto es responsabilidad de repartirse equitativamente las labores al interior del hogar, con los hijos, con el cuidado de personas enfermas, con los adultos mayores, que eso es súper importante para disminuir la brecha de género. Y por otro lado, fomentar la incorporación de más mujeres al mundo del trabajo. Tú lo señalabas muy bien. Por ejemplo, en los próximos días vamos a dar a conocer lo que son los subsidios a la contratación y a la retención de trabajadores, al cual le vamos a dar un fuerte énfasis, un fuerte componente al tema de género. Esa es una muy buena noticia. Fernando, con respecto al empleo y a los desafíos que se vienen, el teletrabajo llegó para quedarse. Esa es una realidad. Obviamente que van a haber distintas opciones cuando ya se pueda volver a trabajar. Hay personas que van a preferir estar en su hogar, otras personas que van a, o también trabajos que se van a tener que hacer en la empresa. Hablemos un poco de los cambios culturales que van a tener que venir con respecto a eso, tú lo hablabas de la corresponsabilidad, pero también los cambios en la tecnología, en la forma de trabajar. Absolutamente, Paulina. Hay varios cambios que vamos a tener que hacer. Yo siempre hablo de los cambios culturales al interior de la familia y los cambios en relación al empleador. Al interior de la familia, porque vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva forma de trabajo. Que todo el entorno familiar entienda que cuando la mamá o el papá o algún miembro de la familia está trabajando por teletrabajo, está haciendo eso. Y no es que esté en una actividad, ¿cierto?, de un hobby o que esté conversando con los amigos, por lo tanto tiene que haber un tema cultural. Tenemos que tener un tema tecnológico. Uno de los problemas que tenemos hoy día es la conectividad. El presidente ya ha anunciado hace algunas semanas atrás que Chile va a ser el primer país de Latinoamérica que va a comenzar con lo que se denomina el 5G, ¿cierto? El Internet de las cosas, y por lo tanto va a ser muy importante también ese tema tecnológico que va a tener que ir acompañado. Y seguramente la gran mayoría de los trabajadores, más que teletrabajar todos los días o volver presencialmente todos los días a la empresa, va a mezclar, va a combinar esta alternativa trabajo presencial con teletrabajo. Yo siempre pongo el ejemplo, y yo creo que va a ser la gran mayoría de los casos, personas que trabajan presencial en las mañanas en la empresa, pero teletrabajan en sus casas en las tardes, o que trabajan presencial lunes, martes y miércoles, y teletrabajan jueves y viernes. Por lo tanto, estas alternativas que la ley permite, seguramente van a ser aquellas que más van a predominar en los empleos que vengan post pandemia.
El 1 de abril fue la publicación de la ley, pero ahora en octubre entra en vigencia el reglamento sobre medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es eso? Efectivamente, Paulina, la ley entró en vigencia el 1 de abril, por lo tanto ya tiene varios meses ya de su entrada en vigencia, prácticamente ya casi 5 meses, ¿cierto? 6 meses de su entrada en vigencia, y el 2 de octubre va a entrar en vigencia el reglamento que establece las medidas de seguridad y salud. ¿Qué es el reglamento? Ya es entrar al área chica de cuáles son las medidas que los empleadores y los trabajadores deben cumplir en su puesto de trabajo. Por ejemplo, se establece que los empleadores deben hacer una capacitación de al menos 8 horas a los trabajadores respecto de en qué consiste el teletrabajo. Establece también que los trabajadores deben hacer un autoanálisis del puesto de trabajo para ver cuáles son los riesgos que existen. Establece también que el empleador tiene que preocuparse que el puesto de trabajo reúna las condiciones adecuadas para evitar cualquier accidente laboral o enfermedad profesional. Lo que no queremos es que teletrabajo sea sinónimo de precariedad, no queremos que teletrabajo sea sinónimo de enfermedad profesional. Sabemos que si el lugar de trabajo no es el idóneo, las personas pueden desarrollar determinadas enfermedades profesionales, tendinitis, epicondilitis u otras enfermedades, ¿cierto? Enfermedades lumbares, si es que no se toman las medidas adecuadas. Y por eso queremos que el teletrabajo desde el hogar o de donde sea seguro, sea protegiendo la vida de los trabajadores, porque en definitiva lo que busca el teletrabajo es mejorar la calidad de vida y por lo tanto tenemos que hacer todo un esfuerzo para que ello obviamente sea una realidad. Fernando, un millón de gracias por haber conversado con nosotros aquí en Aldamir, en esta nueva forma también de comunicarnos a través de este Zoom, de esta Sí. entrevista vía Zoom, en la cual nos permite conversar a la distancia sobre temas tan importantes que tienen que ver con nuestro mercado laboral. Un millón de gracias. Gracias a ti, Paulina. Un abrazo a la distancia y también un cariñoso saludo a todos quienes nos siguen a través de la transmisión de Aldamir, que es una revista además que tenemos muy presente y que hace muchos años viene marcando también la pauta en algunos temas importantes, especialmente para quienes somos de ascendencia árabe, ¿cierto? Así que muchas gracias a ti por la invitación y muy contento de poder haber participado de esta entrevista. Gracias a ti, Fernando.